Muy buenos días, queridos suscriptores de nuestro canal, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, amigos todos de nuestra fraternidad terapéutica de Jesús. Vamos a trabajar en el día de hoy la continuidad de lo que habíamos dejado en punto seguido, ¿eh? en el anterior video. Hagamos un breve recuento de lo visto en ese video, ¿verdad? Decíamos que trabajábamos nosotros con un método que hemos llamado las 9 llamas de la rehumanización cristiana integral. ¿Sí? Acuérdense en que yo les explicaba que esas 9 llamas son el producto de leer los 12 pasos de Narcóticos Anónimos, ¿sí? O de cualquier otra agrupación que trabaje cualquier otro tipo de adicción, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, como se hace en Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Que por lo demás es la comunidad madre de todas, ¿verdad? ¿Sí? Con los dos cofundadores históricos, Bill W., ¿cierto? Un corredor de bolsa americano, y el doctor Bob, un cirujano, ambos afectados gravemente por la enfermedad del alcoholismo. ¿Sí? El encuentro de estos dos hombres, ¿sí?, crea la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Sí? A lo largo del tiempo se fueron sumando más y más personas que se identificaban clara y directamente con la experiencia del Dr. Bob y la experiencia de Bill W. A los pocos años ya se pudo tener al menos el primer borrador de lo que sería el texto básico de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? ¿Sí? Y se empezó a divulgar el contenido de cada uno de esos 12 pasos a través de los distintos grupos que poquito a poco, a lo largo del tiempo, se fueron creando en toda la geografía de los Estados Unidos. Hoy, año 2026, la comunidad de Alcohólicos Anónimos pues está completamente presente, ¿sí?, en el mundo entero y en todas las lenguas. Algo similar ha pasado con las comunidades que se desprenden de Alcohólicos Anónimos. Digo que se desprenden en el sentido en que se inspiran, pues, ¿verdad? Se inspiran en el método de los 12 pasos. Es el caso entonces de los Narcóticos Anónimos, ¿sí? Es el caso de los Jugadores Anónimos, es el caso de los Sexólicos Anónimos, es el caso de los Neuróticos Anónimos y otras más. He escuchado también de una comunidad relativamente nueva también, los Trabajólicos Anónimos, etcétera, ¿verdad? Diferentes problemáticas adictivas, comportamentales, no necesariamente vinculados a una sustancia química, como sí son los Alcohólicos Anónimos y los Narcóticos Anónimos, que esencialmente enfilan todas sus baterías al tratamiento de la adicción a sustancias, ¿sí? Ya sea el alcohol o ya sea la diversidad de drogas que se consumen. Pues bien, el programa de las 9 llamas, decíamos, se deriva de los 12 pasos. Pero se deriva de los 12 pasos en el sentido en que nosotros, recordémoslo, del anterior video, ¿sí?, nosotros nos pusimos a trabajar en serio
y en el mayor nivel de profundidad posible. El paso 11. Recordémoslo una vez más. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebíamos, ¿sí? Pidiéndole solamente conocer su voluntad y la fortaleza para cumplirla. Ese es el contenido del paso 11, ¿sí? Nosotros en el grupito que seguimos llamando después de algunos años Fraternidad Terapéutica del Corazón de Jesús, ¿sí? Nos dimos a la tarea de conocer acerca de la oración y la meditación. Fue así que nos pusimos a estudiar, ¿sí? A lo largo de la historia del cristianismo, ¿sí? Que es la religión, digamos, que alienta y fundamenta la cultura occidental y particularmente, digamos, en América Latina y más particularmente aún en una nación como es la nación colombiana, ¿sí? De muy claras y muy profundas raíces católicas, ¿sí? Eso pues es evidentemente un dato histórico que es innegable, ¿de verdad? Bueno, nos dimos cuenta que era importante entonces conocer acerca de la contemplación cristiana. Y recordarán ustedes que decíamos, ¿sí?, que rastreamos en la historia del cristianismo la presencia de estos métodos de interioridad que son llamados en general métodos contemplativos, y nos ubicamos entonces en el siglo III de nuestra era cristiana, tercero y cuarto, cuando los padres de la iglesia se fueron al desierto, ¿sí? Los padres de la iglesia son muchos, como ya lo explicamos también, pero un sector de ellos se instaló en los desiertos de Siria y en los desiertos egipcios. Y allá empezó, en la soledad y en el silencio de un desierto. Imagínense ustedes cómo sería esa experiencia de estos hombres, ¿sí? Muchos de ellos venían de grandes ciudades. Bueno, grandes ciudades que por supuesto no van a ser como las ciudades de las metrópolis de hoy en día, ¿no? No van a ser como Nueva York, ni van a ser como ¿sí?, nuestra misma ciudad de Cali o Bogotá o Medellín, por supuesto que no, ¿sí? Pero eran las grandes ciudades de esa época, ¿sí? Abandonan esas grandes ciudades buscando interioridad y buscando ese encuentro con el Señor, ¿sí?, en lo profundo de su corazón a través de la práctica de la contemplación. Así nacen los padres esicastas, ¿sí?, que son aquellos que allá, ubicados en el desierto sirio y en el desierto egipcio, empiezan a trabajar lo que ellos llamaron la oración de Jesús, o también llamada oración del corazón, ¿sí? Me acuerdo que les hablaba yo en el anterior video de la jaculatoria que ellos empleaban para evitar que la mente, ¿sí?, se los llevara en su corriente interminable y caprichosa y borrascosa de pensamientos, que es lo que nos sucede a todos, a los padres de la iglesia hace 16, 17 siglos y a nosotros igualito hoy en día, ¿sí? El que se sube en la corriente tempestuosa de los pensamientos y se identifica con el contenido de esos pensamientos, pues indudablemente está trabajando, ¿sí?, para su neurosis, para el alimento de cualquiera de los que hoy conocemos como trastornos mentales, ¿sí?
Y en ese caso, pues ya habría que darle la palabra a la ciencia, ¿cierto? A las ciencias del comportamiento y a las ciencias de la salud, dedicadas a ese capítulo específico que llamamos la salud mental. Por un lado la psiquiatría, desde luego, y por otro lado también la psicología, ¿sí? Que todos sabemos que a lo largo del siglo XX tuvo importantísimos, pero magistrales y brillantísimos desarrollos, diríamos, después de Freud, ¿sí? Después de Freud, ¿sí? De Sigmund Freud, ¿cierto? ¿Sí? Vienen después las corrientes cognitivas, las corrientes conductuales, vienen las corrientes humanistas, ¿sí? Que son varias, ¿no? Las cognitivas y conductuales también tienen sus énfasis y se van como ramificando, ¿sí? Y posteriormente, muy posteriormente, ya otras escuelas de psicología, como incluso las más actuales. Una de ellas, quizás la que echa más luz sobre muchos de los problemas que vive precisamente el alma humana en estos tiempos que llamamos, y que llaman los filósofos la posmodernidad. Me refiero a la psicología transpersonal, ¿sí? Transpersonal. Y en ella, desde luego, uno de sus maestros más notables, que es Ken Wilber, ¿sí? Ken Wilber, a quien le debemos unas importantísimas obras, ¿sí? Sin las cuales es muy difícil, de verdad, avanzar en hacer propuestas educativas y terapéuticas serias y efectivas para acompañar, ¿sí? El malestar, la enfermedad, toda la sintomatología y también, por supuesto, el alcance de la raíz de los trastornos y las disfuncionalidades en la vida anímica de las actuales sociedades, como digo, en este periodo de la posmodernidad en que estamos viviendo. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar hoy, que se los había prometido, ¿sí? En las restantes 6 llamas, ¿no? 6 llamas de la rehumanización cristiana integral, ¿sí? La primera llama, leamos brevemente su contenido para recordarlo, dice: admitimos que éramos impotentes ante la adicción, que nuestras vidas, vividas en desconexión espiritual, ahí está el centro de todo, ¿verdad?, se habían vuelto vacías e ingobernables, ¿sí? Vivimos tiempos de gran desconexión con la raíz de nuestro ser, ¿sí? Vivimos grandes problemas, todos originados, en último término, todos originados de este problema, la desconexión con nuestro ser. Lo llamamos así, la desconexión espiritual, ¿sí? Y dice el enunciado de la llama 1, ¿sí?, que esa desconexión espiritual es la que ha hecho que nuestras vidas se vuelvan vacías e ingobernables, vacías de sentido, ¿sí? Y ingobernables, es decir, que vamos perdiendo, ¿sí?, esa experiencia de autocomunión con nosotros, ¿sí?, de ser uno con nuestra propia raíz humana, ¿verdad? Y en esas condiciones, desde luego, nuestra vida pierde belleza, pierde bondad y pierde verdad, ¿sí? Que son las 3, dijéramos, notas ontológicas constitutivas, ¿sí?, del ser del hombre, ¿sí? Muy bien, a esa primera llama le dábamos el nombre de llama de la impotencia admitida, ¿verdad?
La segunda llama es la llama de la esperanza y su enunciado es el siguiente: llegamos a creer que el poder del amor de Jesús, el Cristo, era superior al poder de la adicción, que Él podía devolvernos la conexión espiritual originaria. Allí está entonces ya señalándose como la solución, ¿sí? Si el problema nuestro, como lo dijimos ahora al comentar la llama 1, es la desconexión, ¿sí?, con lo más originario de nuestro ser, que el último término es el misterio trascendente que llamamos Dios, ¿sí? Si ese es nuestro problema, entonces la solución hay que buscarla precisamente hacia allá, ¿sí? Como de camino hacia donde el problema está apuntando, ¿sí? Y por eso el enunciado de la llama 2, ¿sí?, que se llama precisamente de la esperanza, ¿cierto? La esperanza de solución, la esperanza de salud, la esperanza de vida nueva, la esperanza de superar la deshumanización a la que hemos vivido sometidos, ¿sí?, y cuyo origen es oculto, cuyo origen interno, profundo, es esta desconexión espiritual, ¿sí? Y ya con la llama 2 se nos echa como esa luz para decir, esa deshumanización no puede ser superada, ¿sí?, si no es a través de la reconexión espiritual originaria con nuestro ser. Ese es el papel de Cristo Jesús como nuestro maestro y nuestro terapeuta. Cristo es maestro de la vida interior, ¿sí? Ese es el punto. Y por supuesto, es sanador de esa vida interior nuestra. Leamos de nuevo el enunciado de la llama 2. Llegamos a creer que el poder del amor de Jesús, el Cristo, era superior al poder de la adicción, que Él podía devolvernos la conexión espiritual originaria y con ella nuestra verdadera identidad, fuente de sano juicio y la paz del corazón, ¿sí? Bueno, vamos a la llama 3. La llamamos llama del abandono confiado. Y dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Jesús, Jesús el Cristo, nuestro Maestro, nuestro terapeuta y nuestro Salvador, ¿sí? Allí estamos haciendo alusión, pues, ¿sí?, a tres importantes nombres que le damos a Cristo, ¿sí?, a lo largo de nuestro proceso. Maestro, porque nos educa. Terapeuta, porque nos sana. Y Salvador, ¿sí?, que es un título específico, que hace relación a los términos, dijéramos, últimos de la trascendencia de la vida creada por Dios mismo, ¿sí? Esa trascendencia última, pues es de naturaleza metafísica también. Nosotros no podemos negar la metafísica, la trascendencia metafísica, ¿sí?, para quedarnos en la inmanencia de la historia. Que dice que porque si nos ponemos muy metafísicos y muy trascendentalistas, entonces perdemos raíces en el aquí y en el ahora, y en la historia, y en la capacidad de responder a los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, etc. No, mis hermanos, no es así, ¿verdad? ¿Sí? Hay una tendencia histórica en el pensamiento del siglo XX, ¿sí?, después de los llamados aportes de esos tres grandes pensadores
de la sospecha, ¿sí? Así lo llaman. Freud, recuerden, Marx y Nietzsche, ¿sí? Los tres grandes maestros de la sospecha. Bueno, después de ese trabajo admirable de esos tres pensadores, ¿sí?, que han aportado tanto al conocimiento de la sociedad y al conocimiento del alma humana, ¿sí?, después de eso ha prevalecido en la cultura, ¿sí?, un síntoma, y sobre todo pues las culturas, me refiero desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la práctica de la fe, en términos ya más concretos y específicos del cristiano y su experiencia de fe, ¿sí? Y es que como que ponemos la trascendencia radical, la trascendencia última radical, ¿sí?, la que nos habla de la otra vida, mejor dicho, la que nos habla de un cielo, la que nos habla de una experiencia, ¿sí?, no de un lugar, pero sí de una experiencia y de un estado que trasciende, ¿sí?, a las experiencias y a los estados, ¿sí?, en que vivimos los seres humanos en esta historia que todos escribimos, ¿cierto? Entonces como que a esa metafísica radical, a esa metafísica más allá de la temporalidad, ¿sí?, la mandamos al closet, ¿sí?, la encerramos, la guardamos, ¿sí?, y nos dedicamos a la inmanencia, es decir, al compromiso, ¿sí?, con las realidades de la historia humana, el compromiso político, ¿sí?, de transformar las estructuras, ¿sí?, de poner en manos de los mejores hombres la dirección del Estado, por ejemplo, ¿sí? Nos dedicamos a acomodar y reacomodar permanentemente, ¿sí?, la cosa social, la cosa económica, la cosa política, para poder responder, como dije, a la realidad de nuestra vida humana, ¿sí? Y eso ha estado muy bien, porque se han conseguido cosas que de otra manera seguramente que no se hubieran conseguido, ¿sí? Si no hubiera sido por el compromiso político de cambiar estructuras, ¿sí?, nefastas y enfermizas en términos de exclusión y en términos de dominación y de explotación de los más frágiles y de los pobres y de las masas trabajadoras, etc. Pues si no hubiéramos hecho eso, seguiríamos, ¿sí?, en siglos prácticamente pues de muy oscura recordación, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Pero nosotros no podemos olvidar la importancia de tener siempre una mirada orgánica, o si ustedes quieren mejor, una mirada organicista. Una mirada organicista es la mirada que valora el compromiso con la historia, con las realidades humanas concretas de la historia, pero también valora, ¿sí?, el compromiso, ¿sí?, con esa transtemporalidad, esa transhistoria, ¿sí?, que es la trascendencia radical, ¿sí?, y que no podemos darle sino nombres simbólicos, ¿sí?, porque nuestro lenguaje no alcanza a traducir ese misterio tan radical de trascendencia, nuestro lenguaje no alcanza, no nos da para eso, ¿cierto? Entonces lo llamamos el cielo, lo llamamos la presencia de Dios, lo llamamos la eternidad, el infinito, etcétera, ¿sí? Una serie de lenguajes, ¿sí?, simbólicos que nos ayudan como más o menos a relacionarnos con esa realidad que es tan radicalmente trascendente y que nos excede, ¿sí? Está muy por encima de nuestras posibilidades mentales, cognitivas,
¿sí? De comprender eso. Bueno, muy bien, qué importante que nosotros hoy tengamos esa mirada orgánica, no una mirada reduccionista, ¿sí? Que solo reduce las cosas al compromiso que yo pueda tener aquí y ahora con mi realidad, la realidad inmediata, pero olvida las otras realidades, las realidades trascendentes, ¿sí? Radicalmente trascendentes, ¿sí? También, por supuesto, hubo el reduccionismo contrario, ¿sí? En siglos pasados, ¿sí? Se cayó en un reduccionismo penoso, ¿sí? Que no terminó por aportar mucho, ¿sí? A la rehumanización de la experiencia del hombre en la historia. Y fue exactamente, ¿sí? El caso contrario al que acabo de señalar, ¿sí? Si acá nos habíamos comprometido tanto con la inmanencia y con la historia, ¿sí? Ahora entonces, en esos siglos pasados, en el medioevo y antes incluso en el surgimiento del cristianismo particularmente, ¿sí? Nos fuimos al otro lado, ¿sí? Y nos comprometimos con esa experiencia de la trascendencia radical, ¿sí? Y no veíamos sino pensando en el más allá todo el tiempo, ¿sí? Pero con un gran costo, sin responsabilizarnos humanamente, ¿sí? De nuestra realidad en este mundo. Así no es tampoco. Entonces, tanto el reduccionismo inmanentista, el de la inmanencia, el del compromiso con la historia, como el reduccionismo de ese trascendentalismo radical, simbolizado en el cielo, en la eternidad, en la infinitud, etcétera, etcétera. Los dos reduccionismos nos han hecho daño, ¿sí? Entonces, de verdad, lo que nos ayudan hoy a pensar los filósofos y los teólogos es precisamente, ¿sí? A mirar la conexión orgánica, estructural que hay entre lo natural y lo sobrenatural, ¿sí? No a negar uno de los dos mundos, sino, digámoslo así, es como si dijéramos la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo no puedo descabezar el cuerpo, ¿sí? Pero tampoco puedo, ¿sí? Quitarle el cuerpo a la cabeza, ¿sí? Es un organismo completo, ¿sí? No puedo desmembrar ese organismo en su totalidad orgánica. No lo puedo hacer, ¿sí? No lo puedo hacer. Mato entonces la realidad de ese organismo. Eso es lo que nos ha pasado con esas miradas reduccionistas a nombre del materialismo, a nombre del historicismo, a nombre del inmanentismo, ¿cierto? Pero también nos ha pasado lo contrario, ¿sí? Eso es reduccionismo, ¿cierto? A nombre del trascendentalismo, ¿sí? Del celestialismo, ¿sí? Que vivíamos pensando era en el más allá, cómo serán los ángeles, cuántas alas tendrán los ángeles, etcétera, etcétera, cómo serán las 11,000 vírgenes, cuál será su belleza, ¿sí? En fin, ¿correcto? Son simbologías humanas, lenguajes simbólicos humanos, ¿cierto? Para intentar de alguna manera representarnos el misterio trascendente de Dios, ¿sí? De Dios, ¿sí? Que excede, de hecho, estructuralmente, radicalmente, excede nuestra capacidad humana de pensar esa trascendencia, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hoy estamos, como ven, un poco filosóficos y teológicos. Pisemos un poquito de más tierra, ¿sí? Vamos a la llama 4, ¿sí? Que dice así:
Su título es Llama de la biografía cobijada y compartida. ¿Sí? Llama de la biografía cobijada y compartida. ¿Sí? Estas llamas son como una manera de vivir en nuestra vida diaria ese organicismo del que yo les hablaba ahora, ¿sí? Esa necesidad de conectar la dimensión natural con la dimensión sobrenatural, no quebrarlas, ¿sí? Mecanicistamente, reduccionistamente, sino vivirlas, ¿sí? Unidas, orgánicamente unidas, ¿sí? Como en el ejemplo de la cabeza y el cuerpo, ¿sí? El resto del cuerpo, ¿ok? Las 12 llamas se inscriben dentro de ese paradigma organicista de totalidad, ¿verdad? De totalidad. Bien. Dice la llama 4. Al abrigo de Jesús el Cristo, hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos, admitiendo ante Él, ante nosotros y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras fallas. ¿Sí? Esa es la llama 4. ¿Sí? Si ustedes toman el paso 4 y lo comparan, su enunciado, lo comparan con el enunciado de la llama 4, van a encontrar que son muy similares, ¿cierto? ¿Sí? Por supuesto, hay unas diferencias radicales también. Y básicamente, en este caso, esa diferencia consiste en que hacemos el inventario, ¿sí? Moral de nosotros mismos, ¿sí? Lo hacemos al abrigo de Jesús el Cristo, ¿sí? Al abrigo del Jesús el Cristo. ¿Y por qué decimos que hacemos el inventario al abrigo del Jesús el Cristo? Precisamente porque nosotros hacemos estas llamas, o digamos, el Espíritu Santo enciende en nosotros estas llamas, ¿sí? A ritmo de la práctica de la contemplación, ¿sí? Repito 1000 veces, ¿verdad? Las llamas son vivir los pasos desde la contemplación cristiana. Vivir los pasos desde adentro, ¿sí? Desde eso que hoy llaman algunos teólogos y educadores de la interioridad, lo llaman conciencia de interioridad habitada, ¿sí? Conciencia de interioridad habitada. Nadie puede hacer estas llamas pensando que Dios está por allá, ¿sí? En un cielo distante y lejano. No, pues no entendería nada, ¿sí? No, las llamas son precisamente el despertar de conciencia cristiana, ¿sí? Que nos lleva a hacernos a vivir muy atentos a la divina presencia constitutiva en nosotros, ¿sí? Esa es la gran experiencia de la persona que hace las llamas, del adicto en recuperación, ¿sí? Que en algún momento desea pasar a tener esta experiencia, ¿sí? Sin abandonar los pasos, ¿no? De ninguna manera, pero sí fortaleciendo, enriqueciendo, expandiendo su experiencia de los pasos, ¿sí? Viviendo la contemplación, ¿sí? Viviendo la contemplación. Y desde la contemplación, viviendo de nuevo todos los pasos, ¿sí? Recuerden que eso lo decíamos, ¿no? ¿Sí? Que gracias a la práctica de la contemplación en el paso 11, nosotros vimos que teníamos necesariamente que reescribir, ¿no? Los enunciados de los 12 pasos, ¿sí? Para poderlos hacer, digamos, coincidentes
o que estén verdaderamente alineados con esa experiencia de contemplación que ha sido tan fuerte a lo largo de nuestra experiencia de vida, ¿sí?, en la fraternidad terapéutica de Jesús, ¿sí? Sin contemplación no hubiera sido posible crear las llamas, ¿sí? Nos hubiéramos quedado con el paso 11, ¿sí?, dentro de los 12 pasos. Y así estaría muy bien, suficiente, diría más de uno, ¿cierto? Pero no, la experiencia misma, no nosotros, en nuestros egos, ¿sí? Ansiosos de novedades y de impresiones y de ganar aplausos de quién. Si a nosotros nadie nos paga por esto, ni tenemos esto como un negocio, no. Compañeros, mis hermanos queridos todos, ¿cierto? Es el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, merced a la práctica de la contemplación, ¿sí?, el que ha hecho, ¿sí?, que todo el programa de los 12 pasos sea, digámoslo así, divinamente inundado, ¿sí?, por la luz de la experiencia de la contemplación, ¿sí? Eso se lo debemos es a la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, no a un capricho, ¿sí?, de alguno de nosotros en la fraternidad, y tampoco es mi caso, de verdad. Bien, la llama 5 dice, llama de la vida nueva. Estuvimos dispuestos a dejar que Jesús, el Cristo, eliminase nuestros defectos de carácter, iluminase nuestras sombras, sanase nuestras heridas y compensase las carencias afectivas que llevábamos en nuestro corazón, ¿sí? Lo mismo, mis hermanos, ¿sí? Tomen los 12 pasos en esta mano y tomen en esta otra mano los enunciados de las llamas y hagan el estudio comparativo, ¿sí? Hagan el estudio comparativo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí verán que el enunciado del paso es el mismo. Es que prácticamente, ¿sí?, pero a su vez es otra cosa, ¿sí? Porque todo está sujeto a la relación, al vínculo con Cristo Jesús, ¿cierto? Por eso dice, estuvimos dispuestos a dejar que Jesús, el Cristo, ¿sí?, que es nuestro poder superior, eliminase todo lo que dice después, nuestros defectos de carácter, iluminase nuestras sombras, sanase nuestras heridas, compensase las carencias afectivas, ¿sí? Todo eso, ¿sí? ¿Por qué en todos los pasos aparece el nombre de Cristo? Porque las llamas son el producto, ¿sí? El contenido de cada llama es una relación viva con Jesús el Cristo, entendido como nuestro terapeuta, ¿sí? Los que de ustedes conocen algo de terapia o han sido pacientes en algún tipo de modelo psicoterapéutico, no vamos a entrar a especializar tal o cual modelo, no, al menos en principio no es necesario, ¿cierto? Sabrán que la sanación tiene mucho que ver, no tanto con las técnicas, que también no se puede desconocer las técnicas. Una cosa son unas técnicas y otra cosa son otras técnicas. Uno sí logra ver como unas diferencias, sí, allá hay diferencias, ¿verdad? Pero más que eso, incluso lo que sana es la relación humana entre ese terapeuta y ese paciente, por ponerle pues algún nombre. Bueno, así es con Cristo, mis hermanos. Así, igualito, es con Cristo. Entre otras cosas, eso lo trabajábamos ayer en el taller CISAS, Volvamos a Jesús, en una fundación, ¿cierto? En la Fundación Alma, donde nosotros tenemos precisamente el espacio para trabajar el programa CISA, ¿cierto? Decíamos exactamente lo mismo.
¿sí? Así como un paciente trabaja con su terapeuta, con su psicoterapeuta, así también nosotros trabajamos con el terapeuta divino, Cristo Jesús, nuestro terapeuta divino, ¿cierto? Oye, si tú le das, Jorge, el 10% de tu realidad y de tu verdad, o al menos de lo que tú puedas comprender y conocer y percibir de tu verdad personal, le das el 10% al terapeuta, ¿cuánto te va a dar el terapeuta? El 10%, porque es como proporcional, ¿se da cuenta? Oye, si yo coopero más con mi terapeuta, pues igualmente voy a conseguir muchísimo más, ¿verdad? Muchísimo más, que si no colaborara tanto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el que va a un terapeuta y no coopera con el terapeuta, ¿cierto? Y claro, el terapeuta tiene que hacer su trabajo precisamente para levantar las resistencias del paciente y empezar el trabajo, ¿verdad? Pero muchas veces las estrategias por levantar las resistencias del paciente tampoco dan muchos resultados, o por lo menos no muy rápidamente, y van pasando las sesiones, y como que no se ven los resultados. ¿Se dan cuenta esa problemática? ¿Sí? Entonces prácticamente uno diría, mi querido licenciado Jorge, uno diría que esa platica se perdió. ¿Por qué? ¿Porque el terapeuta te la robó? No, porque vos mismo, yo mismo, todos los que han tenido la experiencia o hemos tenido la experiencia de psicoterapia, ¿cierto? Sabemos que todo lo que se consiga en psicoterapia es proporcional, directamente proporcional, como nos dicen en las matemáticas, ¿cierto? De lo que nosotros demos. De lo que nosotros demos. Igualito, mis hermanos y mis hermanas, mis compañeras y compañeros, amigos todos. Igualito es con Dios. ¿Sí? Igualito es con Dios. ¿Sí? Porque más que ningún otro terapeuta, Dios respeta tu libertad. ¿Sí? Tu libertad. Hasta donde tú quieras llegar, hasta ahí llega Dios. Pero no nos quejemos después de cosas. Es que Dios no me escucha. Es que yo no veo sanación ninguna en mi corazón. Es que no. La pregunta es otra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto te estás abriendo a la obra, ¿sí?, sanadora del Espíritu Santo en tu corazón? ¿Cuánto le estás permitiendo al Señor, ¿sí?, penetrar nivel tras nivel, ¿sí?, nivel tras nivel, hasta llegar, ¿sí?, a la raíz de tu ser, donde Él vive, ¿sí?, donde el Espíritu Santo vive. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven en nuestro ser. Eso ya nos lo han enseñado los teólogos y los místicos sobre todo, ¿sí?, con sus vidas. Nos han enseñado eso, ¿verdad? Dios trabaja por niveles de profundidad, ¿sí? Pero es necesario que nosotros le pidamos al Señor en una oración sentida y rendida, ¿sí?, absolutamente abandonados a su misericordia y a su gracia, ¿sí?, le pidamos que levante en nosotros, que el Espíritu Santo levante en nosotros todas esas resistencias psicológicas y mentales que hay, para que Él, el terapeuta divino, haga el trabajo en mayores niveles de profundidad. Pasar de un nivel de profundidad a otro nivel de profundidad requiere levantar resistencias mentales al trabajo de sanación, porque increíblemente el ser humano, y esto lo dicen casi todos los terapeutas, lo único que quiere es aliviar el síntoma, ¿sí?, la desesperación que tiene, la gran depresión, el gran trastorno de ansiedad generalizada, etcétera, ¿sí?, aliviarlo.
pero no curar la raíz profunda, ¿sí?, de la enfermedad. Entonces miren ustedes, mis hermanos, que la cosa es como en serio, ¿sí? Como que de verdad nosotros tenemos que dar lo mejor para que el proceso del terapeuta divino con nosotros consiga los resultados que nosotros esperamos y que Él está comprometido enteramente a garantizarlo, ¿sí?, a garantizar esos resultados, pero requiere nuestra cooperación activa, ¿sí?, en la relación de terapia, ¿sí?, la relación terapéutica con Cristo como nuestro terapeuta interior. Entonces, esa es la gran diferencia con los pasos, que nosotros ya escogimos a Cristo como nuestro terapeuta, ¿sí?, y entonces nos metemos dentro de esa lógica, ¿sí?, de la relación terapéutica para conseguir los mejores resultados, ¿sí? Muy bien. La sexta llama dice, llama del perdón y la reparación. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y, movidos por la gracia y el perdón que habíamos recibido de Jesús el Cristo, ¿sí?, reparamos en cuanto nos fue posible los daños causados a otros, excepto cuando el hacerlo implicara un perjuicio mayor para ellos o para otras personas, ¿sí? También en esta llama vemos, en esta experiencia del perdón, vemos el tema de la gradualidad creciente del perdón, ¿sí? Al principio estamos dispuestos a perdonar un 10%, ¿sí? Y eso, que muchas veces ni el 10%, ¿sí? Muy poquito. Yo sí quiero perdonar, pero va uno como pues como si eso se pudiera medir, ¿no? Pues que no se puede medir, pues que no hay estadísticas, ni hay, digamos, como instrumentos métricos, ¿sí?, para medir eso, pero uno diría, caramba, no avanzamos en el perdón, ¿sí?, porque nuestra disposición al perdón radical nos produce mucho miedo, ¿sí?, nos produce mucha inseguridad, ¿sí? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Sí? Si todo lo perdono, como que voy a caer en las manos de todos, me van a manipular, me van a manosear, me van a abusar, ¿sí? Y yo prácticamente voy a perder la capacidad de autoprotección, ¿sí?, de una cierta como agresividad frente al medio, que sería como mentalmente saludable para poderme proteger de ciertas amenazas. Todo eso nos viene en la cabeza, ¿cierto? Todo eso nos viene en la cabeza, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, nuestro terapeuta divino, ¿sí?, empieza el trabajo con ese pequeñito 2, 3, 5%, por ponerle simbólicamente algún nombre, algún número, una cantidad de X, ¿cierto? Y a partir de allí nos va pidiendo levantar con su gracia, no con nuestro esfuerzo, que sería de todas maneras siempre muy escaso para lograr ese propósito del perdón, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios, Él nos va pidiendo que vayamos con su gracia levantando las resistencias a perdonar a esta persona, porque de pronto yo a mi amigo, ¿sí?, que me miró la novia con ciertos ojos y la estaba, porque yo lo vi, ¿sí?, enamorando, un caso, digamos, que pueda suceder, ¿no? ¿Sí? Pues hombre, eso lo puedo finalmente pasar y sigue siendo mi amigo y tomémonos las cervecitas y el tintico, que no ha pasado nada. Sí, pero a mi papá no estoy dispuesto a perdonarlo. ¡Wow! Entonces, ven ustedes allí el argumento de la progresividad, ¿sí?, en el levantamiento de las resistencias para que el Espíritu Santo pueda, con su gracia, ¿sí?, avanzar con nosotros, ¿sí?, con nuestro tratamiento, con nuestra terapia, ¿sí?, que nos lleve verdaderamente a un perdón radical. No solamente a mi amigo que no estaba enamorando a la novia,
o la esposa, sino cosas mucho más profundas quizás que esa, siendo que esa también tiene su gravedad y su profundidad, por supuesto. Sigamos adelante, horas, porque ustedes trabajan y yo también. No podemos perder esa dimensión del tiempo. Tenemos que estar muy aterrizados a la vida real, ¿cierto? Sin perder la dimensión de lo eterno, como decíamos ahora, ¿verdad? Séptima llama de la examinación. En la presencia de Jesús, nuestro maestro y terapeuta interior. ¿Ven ustedes? Siempre es con la relación, ¿sí? Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos rápidamente. Esa es la séptima. La octava la llamamos la llama del discernimiento, ¿sí? Y dice, por medio de la práctica continua de la oración y la contemplación, mejorábamos cada vez más nuestra, ¿qué? Nuestra relación personal con Jesús, nuestro maestro y terapeuta interior, pidiéndole que nos permitiese conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla, ¿sí? Nuevamente la relación allí, ¿verdad? Y la última, ¿no? Para dejar por hoy ahí, ¿sí? La novena llama, dice, llama de la misión compasiva. Su contenido es el siguiente: habiendo obtenido un despertar espiritual compasivo de la mano de Jesús, el Cristo, llevamos el mensaje rehumanizador de estas 9 llamas a todas aquellas personas afectadas por los comportamientos compulsivos, los defectos de carácter y la adicción. Esos son los 9 enunciados, ¿sí? Tal como quedaron después de ser iluminados por la experiencia interior, ¿sí? De la contemplación, donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es nuestro maestro y terapeuta, ¿sí? Hace su trabajo de sanación en nuestro corazón, ¿verdad? Pero recuerden, todo proporcional al grado de cooperación, es decir, al grado de levantamiento de las resistencias que tenemos a la sanación, ¿sí? A la sanación. En el próximo video profundizaremos un poco más sobre esto y volveremos, esa no la hemos trabajado, al texto introductorio de las llamas. Hoy era como terminar los enunciados de las llamas, ¿sí? En el próximo video trabajaremos el texto que nos introduce en las llamas y allí vamos a poder contemplar, digamos, como todo el panorama de interioridad, ¿sí? En el que las llamas se van encendiendo, ¿correcto? Bueno, mis hermanos, les agradezco infinitamente que me hayan regalado estos minutos de su tiempo. Me excusan que me estaba engolosinando mucho con el tema y pues naturalmente el tiempo es naturalmente que un límite humano que no podemos, al menos todas las veces, ¿sí? Desconocer, ¿verdad? Los queremos mucho, mis compañeros, mis 3 compañeritos y yo, en la Fraternidad Terapéutica de Jesús. Uno de ellos, que es aquí mi compañero Jorge, los quieren saludar también. Llegará el momento, ¿no, Jorge? Y los otros compañeros, en que ya mis compañeros sean también los que vayan dando las charlas, etcétera, ¿sí? Sé de uno que está trabajando acerca de unas estadísticas y unas investigaciones de las drogas aquí en nuestra ciudad de Cali. Él es un sociólogo, un compañero investigador, ¿cierto? Y va a presentarnos en su momento, ¿sí? El resultado de sus investigaciones en torno a este tema, ¿no? Del comportamiento del consumo de sustancias psicoactivas en la ciudad de Cali. Hoy, mis hermanos, y siempre, ayer y mañana, y a toda hora del día,
Digámosle siempre a Jesús que sí queremos. Definitivamente sí, Señor. Te queremos elegir como nuestro Maestro y nuestro terapeuta interior, como nuestro Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y digamos al mundo con alegría, con convicción y con esperanza invencible, digamos siempre: sisas, mis hermanos, volvamos a Jesús.